Imagina que andas caminando entre pueblos, lejos de casa, ya vas de regreso, cansado después de una jornada de arduo trabajo. De repente te encuentras con una persona que lleva una carga de leña en la espalda. Lo ayudas y todo queda en una anécdota de buen samaritano. Pero mucho tiempo después te enteras que a quien ayudaste no era precisamente una persona. ¿Qué tal? Buenas noches, espero te encuentres muy bien, que hayas tenido una excelente semana. Gracias por acompañarnos en otro episodio y también por permitirnos a nosotros acompañarte en lo que sea que te encuentres haciendo, ya sea alguna actividad específica o simplemente nos estés escuchando. De ser así, te sugiero que te sirvas un café o un té, porque la historia de esta noche lo amerita. ¿Preparados? Ok, entonces, apaga la luz, súbele esos auriculares y vamos a internarnos nuevamente por los caminos de los pueblos. Esta es la señal de Amplitud Paranormal. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Said. También soy de pueblo y me he identificado con sus historias. Las puedo confirmar. Por aquellos rumbos se ven muchas cosas que no tienen explicación, al menos no una lógica. Aunque ahora ya no se ve tanto como antes. Soy de México, pero ya llevo un buen rato acá por la Unión Americana. Vine siguiendo los pasos de uno de mis tíos. De hecho, la historia que les traigo, él me la contó. No me dijo cuándo le ocurrió y tampoco pregunté, pero calculo que fue por la época de los 90, allá en nuestro natal Morelos. Mi tío era el mayor de 3 hermanos, 2 mujeres y él, una de ellas mi madre. Él desde niño trabajó con su papá, como sucede casi con todas las familias del rumbo. Eran peones, ayudaban en el trabajo de campo, donde sea que los contrataran. Mi tío no estudió, en parte porque no le gustaba y en parte pues nada más no había para esas cosas. Apenas había cumplido los 18 años cuando decidió emigrar. Dicen los abuelos que el primer mes, después de que se fue, no tuvieron noticias de él. Estaban preocupados y pensando lo peor. Pero al fin pudo comunicarse, y no solo eso, sino que luego les empezó a mandar dinerito. Él fue quien les pagó la escuela a sus hermanas. Mi tía y mi mamá se quedaron en México, siempre al pendiente de los abuelos. Ese fue el trato. Esta historia le sucedió un poco antes de irse del país. Dice que en una ocasión había ido a trabajar lejos de casa. Lo habían contratado para que ayudara a bañar y a vacunar a unos animales. Al final de la jornada, quien lo contrató se fue por otro lado. Además, él llevaba su caballo y mi tío pues andaba a pie, así que se regresó solo. Sería por ahí de las 5 de la tarde cuando se acercaba a un pueblo. Le faltaba como 1 kilómetro y de hecho tenía que pasar por las orillas, rodeándolo. Cuando adelante de él, como unos 100 metros, vio a un señor, una persona ya grande. Iba muy despacio, se ayudaba con un bordón para caminar, aparte iba cargando un tercio de leña, como lo hacían tantas personas de los rumbos. Hasta la fecha, la leña sigue siendo lo que usan para cocinar. Dice mi tío que al verlo de inmediato pensó en ayudarlo, a pesar de que iba bien cansado. Su conciencia le decía que lo hiciera. Así lo habían educado. Así que se apresuró para alcanzarlo. Buenas tardes. El señor se detuvo y entre resoplidos le contestó el saludo con una sonrisa. ¿Para dónde va?, le preguntó mi tío. Aquí adelante nada más, señalando el pueblo con el bastón. Déjeme le ayudo, le dijo acercándose. No, no te preocupes, muchacho, voy despacio, pero sí llego, le contestó riendo. Yo sé que sí, ande, deme eso, yo me lo llevo, le dijo al momento que le quitaba la carga de leña de la espalda. Órale pues, muchacho, si tantas ganas tienes, ahí está. Siguieron el camino juntos y dice mi tío que la plática fue muy amena, que de verdad disfrutó ese trayecto. El señor le transmitía muy buena vibra. Hablaron de todo y de nada, como cuando te encuentras a un conocido en el camino y se ponen a platicar de lo que sea, del clima, del trabajo, de cosas así. Esta persona le preguntó su nombre a mi tío. Después de decirle incluso los apellidos, el señor le dijo que no le parecía familiar, y eso que él conocía a todos los del rumbo. Le preguntó quién era su papá. Para su sorpresa le dijo que a él sí lo conocía, que alguna vez lo había visto recorrer esos caminos, esos pueblos, que tenía una huerta por ahí cerquita y más cosas. Todo coincidía, definitivamente sí lo conocía. Y la verdad es que no es nada extraordinario. Por allá todos se conocen, incluso entre pueblos. Luego te llegas a enterar de que tienes hasta familia en otro lado. Así son las cosas.
Pero cuando disfrutas de una plática, de un trayecto, el tiempo siempre parece avanzar más rápido. Y se acercaban al pueblo. El señor le dijo que no era necesario que lo llevara hasta su casa, que lo dejara ahí en la entrada, que estaba muy agradecido, que le parecía una persona bastante agradable, que pocas veces se encontraba a gente así en el camino. Mi tío le insistió en que no tenía ningún problema en acompañarlo hasta su casa, pero él le contestó que lo dejara en la entrada, que ahí estaba bien. Además, vivo en las primeritas casas que están aquí. Mira, luego ahí está, le dijo el señor señalándolas. Una vez más mi tío insistió, pero se encontró con la misma respuesta, así que ahí lo dejó. Se despidieron como buenos amigos, no sin antes el señor darle un par de consejos acerca de la vida. Y le dijo algo, una frase muy específica, que el abuelo siempre se la decía a mi tío. Y a su vez mi tío, toda su vida la usó como una filosofía en la vida. Le dijo que nunca dejara de ser amable, que era un brillo que lo distinguía, que la amabilidad le iba a abrir muchas puertas, y eso puede hacer que las circunstancias cambien. Cuando mi tío llegó a su casa, le contó a mis abuelos, y por más que trataron de ubicar a aquel extraño personaje, no pudieron. Sé que no hace ningún sentido lo que les acabo de contar, pero lo hará unos años después y ya verán de qué modo. Aproximadamente un mes después de esa experiencia, mi tío viajó para el norte, y sucedió tal y como les conté en el principio. Mi tío en un inicio solo iba a México cada 3 años, sin falta. Ya después pudo tramitar sus papeles y cada fin de año viajaba. Además empezó un negocio por acá y le fue muy bien. Pero bueno, me contó que como a la segunda vez que fue a México, que regresó, mi abuelo le dijo que tenía algo que contarle y que se preparara porque no lo iba a creer, que estaba relacionado con su amigo, aquel señor que se había encontrado en el camino y que le había ayudado años atrás. Mi tío se alegró que pudiera saber algo más de aquel personaje que tan bien le había caído en esa ocasión. Cuando escuches lo que te voy a decir, vas a desear no haberlo encontrado, dijo mi abuelo. ¿Recuerdas todo lo que pasó esa vez? ¿Cuando caminaste con el señor? Mi tío le respondió que sí, que quizá había olvidado algunos detalles, pero en general sí. Fuera de lo que nos contaste, ¿recuerdas algún detalle? ¿Algo raro que hayas visto en aquel señor? No, para nada. Solo me llamó la atención lo agradable que era. Bueno, creo que simplemente tú lo viste de otra manera. Y empezó el abuelo a contarle. Desde la vez que nos contaste de tu amigo, dijo el abuelo con una risa nerviosa, me quedé con la duda. Más porque dijo que me conocía, pero yo a él no. Nunca pude recordar a una persona con esas características. Pues resulta que un día de tianguis me encontré con un conocido de esos rumbos, y en la plática me acordé. Oye, fíjate que un día mi hijo me contó que había encontrado un señor por el camino que llega a tu pueblo, allá viniendo del río. Ese señor le dijo que me conocía, pero yo no doy quién es. Le describió a la persona y le preguntó si él lo conocía. Y en ese momento, la expresión del señor cambió totalmente. Ave María Purísima, dijo el señor y se persignó. El señor tardó un poco en asimilarlo, se talló la cara y le dijo a mi abuelo que lo que había visto mi tío no era una persona, que era algo malo que caminaba por los pueblos de aquel rumbo, allá entre el monte. Al principio el abuelo pues no lo tomó en serio, pero al ver la seriedad que le daba al asunto aquel señor, le prestó atención y le dijo que por favor le contara todo lo que sabía. En ese punto el abuelo le dijo a mi tío que tomara con mucha reserva lo que iba a escuchar, que por favor no se fuera a espantar. Resulta que muchas personas se han encontrado al mismo señor, en el mismo lugar y haciendo exactamente lo mismo. Como sabrás, es un camino muy concurrido, al menos para nosotros que andamos por estos rumbos, ya sea por trabajo o porque viven por ahí mismo. Bueno, el punto es que entre pláticas empezó a salir que muchas personas se habían encontrado con el mismo señor, siempre vestido igual, haciendo lo mismo, cargando su tercio de leña, así tal cual lo cuentas tú. Va despacito, encorvado quizá por la edad, quizá por el trabajo, andando con su bastón. A todos les decía que solo iba al pueblito de adelante, a donde vive este señor que me contó todo. Pero resulta que nadie en ese pueblo lo conocía. Dicen que nunca había vivido alguien así. Hasta de curiosos preguntaron con los caminantes y en los pueblos de más adentro, pero nada. Como de plano nadie sabía de ese señor,
ni veían de dónde salía o a dónde se metía. Empezaron a creer que se trataba de algo más, de un espíritu que tal vez cuidaba el monte, de algún guardián, tal y como creía la gente de antes. Aunque otros llegaron a pensar que se trataba de un alma penando, o uno de los antiguos dueños de esos terrenos por donde se había construido el camino. Otros más decían que era alguien que estaba cuidando algún dinero u oro antiguo por ahí enterrado. Hasta que una vez, alguien del pueblo tuvo una experiencia con ese señor que lo marcó de por vida. Un señor caminaba por ahí de las 6 de la tarde, y tal cual, se encontró al viejito, así con su tercio de leña y su bastón. Pero este señor lo saludó de mala gana, quizá iba enojado, o solo llevaba prisa. No lo vas a creer, pero dice que te podría jurar que él siguió avanzando y pasó por el mismo lugar, como si hubiera caminado en círculo, y volvió a ver al viejito delante de él. Pero esta vez se detuvo y dio las buenas tardes, ya más tranquilo. El viejito respondió el saludo de manera normal. El señor le preguntó si no era el mismo que acababa de pasar, que estaba seguro que lo había visto ahí atrás. Pero el viejito ni siquiera le entendió la pregunta, y eso que se la repitió varias veces. Le preguntó si necesitaba ayuda con su carga, pero fue más por compromiso que por querer realmente ayudar. Contrario a lo que pasó contigo, el señor sí aceptó a la primera, y le dijo que vivía más allá del pueblo, que si era tan amable en llevarlo hasta allá, se lo iba a agradecer mucho, que él ya no estaba para esas cosas, pero que tenía la necesidad de hacerlo. El señor solo le contestó que, total, le quedaba de paso. Así pasó. Agarró la leña, se la echó a la espalda y comenzó a caminar. Pero decía el señor que por más que caminaba sentía que no avanzaba, que volvía a pasar por el mismo lugar. Pensó que estaba mareado o que se estaba enfermando, así que se sentó y se empezó a sobar la cabeza. Se me hace que no voy a poder ayudarlo con su leña, don. No me siento bien. Pero nadie le contestó. Entonces se dio cuenta que el señor ya no estaba a su lado. Volteó para todos lados y ni rastro de él. Pensó, a lo mejor se detuvo a orinar o algo así. ¡Hey, señor! Y seguía sin respuesta. Si no me contesta, le voy a dejar aquí su leña. No me siento bien. Vengo justo detrás de ti. Es que no puedo andar tan aprisa. El señor pegó un brinco al escuchar la voz del viejito justo en su espalda. ¿Y luego de dónde salió usted? Aquí vengo, hijo, aquí vengo. No se me pierda, don, que llevo prisa y estoy como mareado. No sé, pero no me siento bien. Oye, que lleva prisa. Dice el señor que pudo escuchar una risa burlona y unos murmullos, pero no le prestó atención. Es común que la gente mayor hable para sí mismo y se ría sola. Total, que se echó en la cabeza lo último de agua que le quedaba en su garrafa, se sintió mejor y agarró de nuevo la leña. Entonces empezó a ocurrir que mientras caminaba, la leña se hacía más y más pesada, y seguía escuchando una risa burlona. Juraba que el viejito lo venía insultando entre susurros. Hoy que lleva prisa, que se siente mal. Entonces, algo le llamó la atención al señor, algo que veía con la visión periférica de su ojo izquierdo. Dio un sobresalto y se giró hacia el viejito, espantado por lo que había visto. Pero ahí solo estaba aquel raro personaje, no había nada más. Regresó la mirada al frente y de reojo lo volvió a ver. El viejito estaba bailando, dando pasos muy grandes, pero lo hacía como burlándose del señor, como si lo estuviera imitando. Lo hacía con una agilidad de un joven. Brincaba, daba pasos grandes, movía las manos. Volteaba a ver al señor y le sacaba la lengua, le hacía señas. Seguro estaba viendo mal, así que se giró de rápido. Pero otra vez, solo estaba ahí el viejito, normal, ese que ni siquiera podía andar bien, apoyado en su bastón. El viejito lo miró y le preguntó si todo estaba bien. El señor decidió que lo mejor era seguirle la corriente.
y le dijo que había parecido ver algo raro, pero que no, que todo estaba bien. El señor se aferraba al pensamiento de que había visto mal, pero eso no tenía sentido, pues lo había visto muy claro. Era como si ese personaje no fuera lo que aparentaba. Luego, conforme caminaba, el sendero parecía volverse más largo, pues sentía que no avanzaba otra vez. No llegaban a ningún lado. Tenía la impresión de que ya era como la cuarta vez que pasaba por el mismo punto. Y con el tiempo que llevaban caminando, ya era para que hubieran visto al menos las primeras casas del pueblo a donde según el señor iba. Pero luego, empezó a sentir que algo se movía en su espalda. Se paró de inmediato y se quitó el tercio de leña. Dice que no podía dar crédito a lo que estaba viendo, porque los leños se habían convertido en víboras. «En el nombre de Dios, ¿qué trae usted aquí?». Pero de nuevo, el viejito había desaparecido. En ese punto, aquel señor ya sabía que eso no era una persona, que se había encontrado con algo muy malo en el camino. Entonces, escuchó la voz del viejito en el monte. Le gritaba, le pedía ayuda, le decía que fuera, que se había caído y no se podía parar. Dijo el señor que lo único que se le ocurrió fue encomendarse a Dios. Se puso de rodillas y le pidió que por favor no permitiera que nada malo le pasara, que lo protegiera, pues estaba a merced del maligno. «Ándale, ven, ayúdame». Pero el señor no le hizo caso, y con sus manos mejor se tapó los oídos para no escucharlo, y siguió haciendo oración. De repente comenzó a escuchar el sonido del monte, pero era el sonido de los grillos, ya de la noche. Abrió los ojos, y ahora veía la realidad. Ya estaba oscureciendo. Dijo que se puso de pie, y sus piernas le temblaban, no supo si era de miedo o de cansancio, y sus pies le dolían como si hubiera estado caminando por un buen rato. Empezó a andar y se apresuró lo más que pudo, tanto como su cuerpo se lo permitió. Pero algo lo iba siguiendo, algo caminaba a la par en el lado del monte. Unos cuchicheos se escuchaban, una risa burlona, una que a veces se cambiaba por una muy ronca. Dijo que alcanzaba a ver cómo algo muy alto daba zancadas entre los árboles, como si fuera una persona de unos 5 metros de altura. Le contó a su mujer y a su familia, quienes ya lo estaban esperando. Les dijo que algo lo iba siguiendo y que lo había tenido atrapado por un buen rato. Le empezaron a rezar, lo barrieron con hierbas para el susto, pero el señor parecía que se iba a morir. Decía que sentía que había algo afuera de su casa y que iba por él. Así que la familia fue a buscar al seminarista que estaba en el pueblo. Él fue quien les ayudó a rezar. Les dijo que su papá estaba así, producto de una impresión muy fuerte, que había visto algo que no era de este mundo. Había estado en contacto con un espíritu maligno y que debían de pasar toda la noche rezando para poder ahuyentarlo. Era posible que todavía anduviera por ahí. Entonces el señor, de tan malo que estaba, le empezaron a dar convulsiones. Pero después, con las oraciones, con las hierbas que le aplicaron, con esos remedios antiguos que se conocen, poco a poco se fue tranquilizando, pero ya nunca quedó bien. La tembladera que le dio ese día ya jamás se le quitó. «Y esto es cierto, hijo. Yo he visto al señor y está bien acabado», le dijo el abuelo a mi tío. «Ah, y esto que te voy a contar», lo dijo la familia. «Dicen que toda la noche se escucharon risas por ahí detrás de su casa, y se veía como algo se movía entre los árboles. A ratos se escuchaban unas garras arañando las paredes de su casa. Esa noche ni los perros quisieron ladrar. Parecía que tenían miedo». «¿Cómo ves?». Pues resulta que no había sido la única persona que se encontró al viejito. Otro señor dijo que iba de regreso al pueblo y lo vio sentado en la orilla del camino, que estaba jugando con una víbora bien grande y de esas venenosas. Pero este señor hizo algo diferente.
Regresó sus pasos, así caminando hacia atrás, pues había escuchado que no le debes de dar la espalda a esos entes. Y así la gente ya casi no pasa por ese camino, luego ni los caballos querían pasar, o cuando uno andaba por ahí arreando los animales, estos nada más se regresaban. Hay al menos otras 3 historias del viejito, hijo, pero ninguna como la tuya. Parece ser que le caíste bien. Quizá tu misma bondad fue el remedio para ese mal. Dice mi tío que siempre se quedó con la duda y hasta ganas le daban de regresar por ese camino, pero al final pudo más su miedo y creyó toda la historia. Tanta cosa que se cuenta por allá en los pueblos. Mi tío me dio el consejo de ser amable siempre. No importa quién sea la otra persona, si la conoces o no. No sabes cómo viene, no sabes quién es, no sabes qué intención tenga. También cree que fue eso lo que lo salvó esa vez. Y claro, la bendición del jefe que siempre trae. Pues, esa es la historia que me contó mi tío. Espero que les haya gustado. Si es así, díganme y ahí cuando tenga otra chance les vuelvo a escribir. Hay otra que se cuenta por ese rumbo y que quizá esté relacionada con esa entidad o ese ser que en realidad era el viejito. Saludos a todos, que pasen buena noche. Un abrazo.